Vamos a ver para qué sirven las funciones include y required en PHP y cómo se utilizan. Entonces, estas dos funciones pues, nos sirven para incluir código procedente de otros archivos, es decir, incluimos un archivo PHP dentro de otro. Para entenderlo pues de mejor manera vamos a ver algunos ejemplos, pero antes vamos a ver cuál es la diferencia entre include y required. Entonces con include, si incluimos un archivo y este no existe o tiene algún error, simplemente nos va a mandar lo que es una alerta o un warning y el script o nuestro código pues siempre se va a ejecutar. Con required no sucede así. Si el archivo que estamos incluyendo no existe o tiene un error, pues nos va a mostrar un fatal error y nuestro programa o script pues ya no se va a ejecutar porque hay un error. Acá estamos viendo lo que son las sintaxis. Para include existe una variante que se llama include-once y para require también existe una variante que se llama require-once, que pues ya vamos a ver para qué sirven, pero básicamente pues como su nombre lo indica, en once quiere decir que se indica o que se incluye, una única vez lo que es el archivo. Acá estamos viendo lo que son las sintaxis. Para todas las variantes se puede utilizar lo que es la sintaxis de los paréntesis o también únicamente de las comillas. Acá tenemos los 4, cómo se puede utilizar. Todas funcionan para lo mismo, pero como les mencioné anteriormente, con require si el archivo está dañado o no se encuentra, pues nos va a dar un error y el programa ya no se va a ejecutar. Entonces vamos a ir a nuestro editor de código. Para este caso yo ya tengo preparado un archivo que se llama include.php y también lo tengo abierto en el navegador. Vamos a abrir código PHP acá y vamos a empezar con nuestros ejemplos. Entonces vamos a incluir dentro de este archivo llamado include.php lo que es otro archivo PHP que puede ser pues, de los que hemos creado anteriormente. Por ejemplo, vamos a ver lo que es nuestra carpeta donde tenemos todos los archivos PHP o nuestro programa, que sería pues esta carpeta llamada curso-php, que es donde tenemos todos los archivos PHP que hemos creado con este curso. Entonces acá tenemos el archivo de nuestro ejemplo que se llama include.php y vamos a hacer por ejemplo incluir este que se llama for.php. Entonces vamos a nuestro editor de código y lo que vamos a hacer es empezar a utilizar lo que es include y luego required. Entonces escribimos include o include como quieran llamarle. Podemos utilizar la sintaxis de los paréntesis que sería de esta forma. Dentro de las comillas colocamos la ruta del archivo que queremos incluir o también podemos utilizar únicamente la sintaxis de las comillas. Acá damos un espacio y acá lo tenemos. Entonces acá también colocamos la ruta del archivo. En este caso pues como está en la misma carpeta el archivo que queremos incluir, que se llama for.php, únicamente nos bastaría con escribir for.php. Si guardamos esto y ejecutamos, vamos a ver que se sigue mostrando acá el código que tenemos en el for.php. Lo voy a abrir acá. Tenemos aquí. Si ven, pues sería el código de la tabla. Vamos a poner, por ejemplo, la tabla del 10. Vamos a guardar en for.php. Y si vemos, estamos ejecutando lo que es include.php. Si recargamos, vemos que se han incluido los cambios también en este archivo. Entonces, recordemos con include, si el archivo no existe, se va a seguir ejecutando. Vamos a incluirlo 2 veces para que veamos. Vamos a pegar acá. Si guardamos y ejecutamos, se debería demostrar 2 veces la tabla de el 10. Si por ejemplo no existe, llamémosle este que se llama
for x.php, vamos a ver que solamente nos va a mandar lo que es una alerta que nos dice pues que ese archivo pues no se encuentra en el directorio como lo dice acá, y ven, únicamente nos dice warning y se sigue ejecutando lo que es la segunda inclusión, que está bien. Entonces con esta nos genera lo que es un warning y se incluye esta. Si utilizamos lo que es required, van a ver que esto no pasa así. Primero vamos a dejarlo normal, vamos a quitar la X, colocamos aquí required y acá también. Si guardamos y ejecutamos, pero antes acá le coloca una D de más, simplemente required o requiere, como quieran llamarle. Si lo recargamos, vemos que se sigue incluyendo dos veces lo que es la tabla del 10, como lo hace include. Pero si acá, por ejemplo, no existe este archivo que se llama for x.php, nos va a dar un fatal error, como lo dice acá, y el archivo ya no se sigue ejecutando o nuestro programa ya no se sigue ejecutando. Entonces esa es la diferencia entre required e include. Recordemos, si el archivo no existe utilizando include, pues simplemente nos manda un warning y el script se sigue ejecutando. Pero con required, si el archivo no existe o hay un error, nos manda un fatal error y el script ya no se sigue ejecutando. Entonces esa sería la diferencia entre estas funciones. Ahora vamos a ver lo que son required-once y include-once. Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, include o require, -once, y acá también. Vamos a colocar lo que es acá el archivo correctamente, que sería for.php. Entonces, ¿para qué sirve esta variante que tiene -once al final? Como su nombre lo indica, se va a requerir una única vez. Si utilizamos dos veces, PHP va a detectar que ya se incluyó el código y ya no se va a incluir otra vez más, o requerir en este caso porque estamos utilizando required. Si vemos el ejemplo, vamos a ver que solo se incluye una única vez. Lo mismo pasa con include. Vamos a cambiarlo aquí y en la parte de abajo también vamos a colocar include o include y vamos a ejecutar y vemos que únicamente se coloca el código una sola vez. Entonces para eso sirven esas dos variantes, que sería include-once y require-once, que pues como su nombre lo indica, solamente se va a incluir el código una sola vez y si ya está incluido pues ya no se va a volver a incluir. Estas funciones include y require se utilizan bastante en la parte de la programación orientada a objetos cuando queremos incluir clases o utilizar lo que son las clases en otros archivos PHP. Pues eso lo vamos a ver más adelante. En este video vamos a seguir viendo otro pequeño ejemplo de cómo se utilizan estas dos funciones. Para este ejemplo pues vamos a ir a nuestro carpeta principal, que es curso-php. Acá vamos a crear una nueva carpeta a la cual vamos a llamarle, por ejemplo, include o include. Dentro de acá lo que vamos a hacer es crear un archivo index.php. Simplemente voy a copiar este y lo voy a pegar acá. Y acá lo tenemos. Entonces en el navegador vamos a escribir acá la ruta completa, que sería localhost pleca, para entrar a la carpeta curso-php pleca y escribimos el nombre de la carpeta para entrar en ella, que sería include y pleca. De esta forma se está ejecutando ahorita lo que es el archivo que tenemos acá, que sería index.php, que es el que está dentro de la carpeta include o include. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear una estructura básica de HTML5 y vamos a simular pues que acá tenemos lo que es un sitio web. Vamos a crear lo que es una
navegación. Dentro de este tenemos una lista, tenemos los LI y acá tenemos los enlaces. El primero va a ir a este archivo, este mismo que es index.php. Aquí le vamos a colocar inicio, vamos a copiar esto, vamos a copiar, vamos a pegar acá, y el segundo va a ir por ejemplo a index2.php, que va a ser, llamémosle, a la segunda página o segundo. Dentro de acá vamos a decirle que aquí tenemos lo que es el contenido, por ejemplo de esta página con un H1, pongámosle página principal, y después de este contenido tenemos lo que es una etiqueta footer o un pie de página. Aquí vamos a colocarle pie de página. Y lo que voy a hacer será pues crear este archivo llamado index2.php dentro de esta misma carpeta donde está este archivo. Entonces vamos a regresar acá para hacerlo más rápido. Solamente copiamos este archivo y lo pegamos. Acá simplemente modificamos el nombre a index2.php y listo, ya lo tenemos. Vamos a abrirlo, acá lo tenemos. Entonces, como ven, ambos archivos repiten el mismo código, pero vamos a decirle que a index2, acá cerré este, perdón, que index2 pues dice, el index, que sería la página principal, dice página principal, que sería el contenido de la página, y en este otro vamos a ponerle página secundaria. Si guardamos y recargamos nuestro ejemplo, pues acá lo tenemos. Estamos en el index. Si damos en segundo nos mandaría a index2.php y se incluye página secundaria. Como ven, pues en las dos páginas se repite lo que es tanto la barra de navegación como el footer, y lo único que cambia es esta parte del contenido de la página. Entonces con PHP se utiliza bastante lo que es include o required para tener lo que es este código en un solo archivo y este otro en un solo archivo. ¿Para qué se utiliza esto? Por ejemplo, si nosotros queremos añadir más páginas, tenemos que modificar, por ejemplo, la barra de navegación, tenemos que modificar aquí y en este archivo. Y en cambio, teniéndolo en un solo archivo, se modifica una sola vez. Entonces, en este ejemplo, pues es bastante sencillo porque solamente tenemos dos páginas. En un sitio web complejo, pues tendríamos muchísimas, por ejemplo, unas 10. Y para cambiar la barra de navegación tendríamos que estar cambiando el código en las 10 páginas. En cambio con include o require pues solamente se cambia una sola vez en lo que es el archivo que tiene el código. Vamos a ver el ejemplo de cómo sería lo que es esa parte. Vamos a regresar a nuestra carpeta y lo que se hace, por ejemplo, llamémosle que esta página está en la carpeta include, que es donde estamos actualmente. Entonces aquí lo que se hace es crear otra carpeta donde van a estar los archivos que se repiten. Por ejemplo, llamémosle solamente inc de include. Regresamos a nuestro editor y si vemos, pues acá tenemos lo que es la carpeta inc. Entonces vamos a crear un nuevo archivo dentro de esta, al cual le vamos a llamar, por ejemplo, nav.php, que va a ser la barra de navegación. Damos un enter y acá lo tenemos dentro de la carpeta inc. Lo que vamos a hacer es cortar el código que tenemos en las dos páginas. Vamos a eliminarlo de aquí y de acá y lo vamos a pegar dentro de nav. Acá vamos a tabularlo para que nos quede bien, y ahora vamos a incluirlo tanto en index.php como index2.php. Podemos utilizar lo que es las variantes, ya vimos include o include-once, required o required-once. Vamos a utilizar cualquiera. Por ejemplo, utilicemos include-once, pero acá se me ha olvidado abrir código PHP. Es muy importante. Lo abrimos y lo cerramos, por ejemplo, acá para dejarlo todo en una sola línea. Y vamos a colocar la ruta. Entonces, como estamos en el archivo index.php y queremos incluir lo que es el archivo que tenemos dentro de la carpeta inc, debemos de escribir la carpeta, luego pleca y el nombre del archivo, que acá puede ir
por ejemplo, .pleca, que significa que estamos dentro de la misma raíz y hay una carpeta llamada inc. Luego pleca para entrar a ella y escribimos el archivo que sería nav.php. Y esto mismo podemos hacer acá en index2. Pegamos y listo. Si ahora vamos a ejecutar el código, vamos a ver que se sigue ejecutando bien. Y si nosotros queremos, por ejemplo, agregar, digamos, un enlace más, solamente se modifica acá. Y como los dos archivos están incluyendo este archivo, se modifica en las dos partes. Vamos a llamarle index3 y pongámosle tercera, que sería la tercera página. Si ahora regresamos y recargamos, vemos que aparece en index.php lo que es la tercera opción, y si entramos a la segunda página también aparece. Como ven, de esta forma es muchísimo más fácil modificar lo que es nuestro código y lo tenemos en una sola parte y también más ordenado acá. Y lo mismo se podría hacer con footer, como es el mismo que se repite en las dos páginas. Podríamos crear acá un nuevo archivo al cual le llamaremos footer.php. Acá me he equivocado. Y listo. Entonces dentro de footer lo que hacemos es colocar el código. Vamos a pegarlo. Vamos a eliminar este tab. Y aquí pues únicamente lo colocamos como ya vimos. Aquí en este caso podemos quitarle si queremos esto, que es .pleca, porque estamos en el mismo nivel. Si queremos aquí vamos a quitarle para que vean que también funciona de esta forma. Y aquí sería footer.php. Vamos a copiarlo, vamos a eliminarlo de acá y lo incluimos también. Y listo. Entonces si ahora vemos acá nuestro ejemplo, vamos a recargar y aquí lo tenemos. Como ven, sigue funcionando. Y si decimos acá en pie de página, vamos a decirle que ha sido modificado. Si guardamos solamente este archivo, ven que recargamos, ya se incluye en las dos páginas el pie de página modificado. Entonces espero que hayan entendido también cómo se puede utilizar lo que es include o required cuando trabajamos con sitios web. Podemos dividir lo que es nuestra página en múltiples partes y tener el código que se repite en algunos archivos para hacer la modificación mucho más rápido.